19 AM, 26 de diciembre de 2024. Quiero hablar en estas horas de la mañana acerca de la teología moral y reafirmar el report más de 21 en el año 2024 con cumplimiento verificable en lo que respecta a las ciencias, teología y derecho, hogar y familia, y a partir del comportamiento en el año específico, en el año que transcurrió, es que se puede afirmar la rama de la teología moral en el contexto del pensum, del sílabo, del programa de estudio, de la hoja de trabajo y de práctica en el contexto de la licenciatura y posteriormente en los posgrados. Para ello es necesario mencionar de que Elohim pasa a tener un nuevo epíteto, un nuevo adjetivo, un nuevo nombre, unos nuevos códigos y unas nuevas letras que no habían sido reconocidos a lo largo de las Sagradas Escrituras en estos últimos 2000 años. Jehová, Elohim, Yahvé, el Todopoderoso, el creador de la teología moral, pasa a ser el Dios independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza de 1 Corintios 11:11 le corresponde primeramente a Jehová, a Yahvé, a Elohim, a Adonai, al que fue y al que será por siempre y para siempre, al Dios eterno. El Dios eterno pasa a tener un nombre más no reconocido durante estos 2000 años, y los cielos festejan de que Dios pasa a ser netamente hombre, creador del marido, y la creación del marido lo hace nuevamente hombre. Y aunque no haya hombres, Dios no lo permita, ojalá que pueda seguir habiendo proyectos genuinos, seguirá siendo el Dios independiente, sin relación con las siglas y los signos, netamente sin relación con otras instituciones que tienen también esas letras. En el griego de la Septuaginta se puede ver la palabra lloris, sin relación con la carne de cerdo, y las letras que intentaron que sean símbolos de patógenos como lluvia de patógenos para destruir al carácter del creador independiente, que ese creador independiente es marido, que si toma la forma de hombre, lo demostró en Jesús, se hizo marido y durante 2000 años no tocó ni una sola vez a ningún arrímbolo, a ningún apetito, a ninguna transexual, a ningún bisexual, teniendo en el piso del cielo posibilidades de un gozo superior sexual a lo que pueda llegar a ver en el mundo. De esa manera Jesús reafirma como facultad de que es el padre de la teología moral contemporánea, y Elohim toma la forma de Dios independiente, ya no dependiente de todas las diócesis que intentaban hacerlo independiente o no independiente, sino que pasa a ser un Dios independiente, hombre, marido, adjetivos naturalizados. ¿Pero qué es la rama de la teología? Es una rama que trata del bien y del mal, del comportamiento humano, y en realidad es el estudio que fundamenta la ética cristiana. Se puede ver en el timeline que para poder colaborar, ayudar, inspirar a que la divinidad pueda llegar a logros que uno no imaginó, se necesitaba tener una ética. En algunos momentos de todos estos años,
la ética se quebró por las guerras y nuevamente pude revertir la situación. Agradezco a aquellos poderes que han eh, colaborado en el Report más de 21, ya que encontraron en mi mente aquello que parecía que era natural para mí, la formación pastoral y la formación facultativa universitaria, pero no era normal en el común denominador de todos los estudiantes y graduados. La presión de los universos, de las naves bajaba, iban cayendo en combate y la teología moral, la ética profesional se iba haciendo cada vez más subyugada, más subyugados. Y la rama de la teología que debía tratar entre el bien y el mal, el comportamiento humano, y afianzar el comportamiento humano, la parte independiente en el contexto de las relaciones y la privacidad, se iba perdiendo. La teología puede dividirse en dos grandes áreas, la dogmática y la moral. La primera estudia científicamente las doctrinas de la fe, con acatamiento pleno a lo que Dios ha revelado, excluyendo cualquier complemento humano a ello. Encontramos que los ladrones de las voces, los ladrones de la garganta, que se hacían pasar por televisión y fe, continúan en los aires y en los conjuros. Eso hace que estén fuera de la teología moral, que científicamente debe ser una doctrina de defensa de la fe y a la vez científicamente un estudio de la fe, no una manipulación de la fe y de las cuerdas vocales de la otorrinolaringología, que es una ciencia que defiende la libertad de los órganos de la garganta. No es posible estructurarlos dentro de estos marcos. La teología moral estudia científicamente la doctrina, conserva, defiende y excluye a aquellos que manipulan la fe para fines de toma de procesos biológicos, sino que es un acatamiento pleno a lo que Dios ha revelado y excluye a cualquier humano o humanoides o convencionales venidos advenimientos que intentan manipular la fe, lamentablemente, como el pueblo de Ismael, que han quedado expuestos en este sentido. Invito a aquellos que quieren formar parte de la nueva teología moral y entendiendo todos estos conceptos en el contexto de la facultad de teología y a la vez en el contexto de la facultad social, para entender que dentro del derecho la teología es el origen del derecho nacional e internacional, y cuando los poderes quieren ir contra la dogmática, que es la sana doctrina, inmediatamente se convierten en criminales nacionales e internacionales. Y todo lo que vengan a hacer en la mente para intentar dibujarse la dogmática, la fe, los cuestionamientos que puedan llegar a hacer de que esto sea legal y parecido, inmediatamente la ley nacional interviene en esos procesos, y en esos procesos es donde no es posible escapar a veces del derecho penal y los procesos que tienen que ver con justicia y juicio. Esta segunda tiene que ver con el estudio de los preceptos morales en el contexto de la teología moral. Que son parte de la doctrina de la fe, pues forman parte de la revelación. El objetivo de la teología moral es estudiar dentro de la doctrina las relaciones del hombre con Dios y la de los hombres entre sí, presentando los medios que Dios ha instituido para el logro de su voluntad, que es una relación de santidad. Vuelvo a repetir, la teología moral tiene que ver con un estudio de los preceptos morales. Son parte de la doctrina de la fe, puesto que forman parte de la revelación.
si hubo un crédito que se le puede llegar a dar a mi persona como humano, no lo hubiera podido llegar a ser si no hubiera sido primero biogénesis, que significa parte de la carne de la naturaleza del cielo, no de los infinitos. El espíritu del Padre es que llega hasta los infinitos, pero los infinitos se hacen parte del espíritu del cielo si defienden a la carne de Jesús allí en Ciudad Santa. Y ahí encontramos una prueba de que muchos caen no solamente por creencias imperiales en el mundo, sino también allí en los infinitos. La teología moral forma la doctrina y cree en la doctrina que es parte de la revelación. Esa formación es lo que Jesús ha amalgamado en estos 2000 años en el contexto del origen de la Facultad de Teología. Las relaciones del hombre con Dios y la de los hombres entre sí, que se presentan en los medios que han sido instituidos por el logro de su voluntad, que es esa la relación de santidad que intenta tener con todos aquellos magistrados que ejercen el derecho nacional y que en un momento se hace difícil por la presión de lo público. La teología moral, que debe ser liderada netamente por jóvenes y hombres que practican y ejercen la teología como un medio de vida, debe ser apoyada por las estructuras financieras que hacen de que la ética, la moral y la ley lleven a un equilibrio constante en todos los ámbitos de las estructuras del continente donde estoy y del mundo. Por consiguiente, la teología dogmática, que es la doctrina que estudia el bien y el mal, fundamenta la ética cristiana, y la moral son los dos aspectos de la misma esencia o entidad. Aunque no pueden establecerse una separación o límites entre los dos aspectos teológicos, la teología moral se delimita en relación con los componentes prácticos de la vida cristiana. La mente fue creada para poder tener una compañera. Hemos perdido a las hembras. Los cielos fueron invadidos por insectoides, se comieron a los animales, bajaron, volvieron, bajaron, volvieron, hicieron platos extraterrestres que son como platos de comida, nos comieron. Y ahora nos encontramos con la limitación de la relación de los componentes prácticos de la vida cristiana, que es cómo poder ser independientes e interdependientes con una mujer si en el futuro lo viere. Sé que en muchos lugares del mundo me ha llegado la voz de que han disfrutado algunos maridos de los primeros años de compañía, y eso alegra mucho no solamente a mi persona, me imagino que al cielo se sienten muy orgullosos de poder tener los primeros rocíos sobre la tierra en lo que concierne a compañerismo mutuo y defensa doméstica o hijos. La teología moral comprende el estudio y la puntualización de la relación de Dios con Dios y unos con los otros, bajo las condiciones establecidas en las Escrituras. En síntesis, establecer la regla del orden moral en las acciones humanas, de modo que estén en consonancia con la voluntad de Dios, es el punto de práctica diaria.
nos encontramos con planes perfectos que Dios ha proyectado en estas latitudes, donde en los manuales se basaban en puntos y después encontramos que adentro había que triunfar sobre los Hatsus. La teología moral insta a una consonancia con las cosas de Dios. Entender que hay un tercer cielo, hay un segundo cielo, hay un primer cielo, hay una morada de Dios que es para aquellos que luchan por un mundo natural, bueno, santo, perfectible, facultado. Pero hay infinitos, es como un rin. En esos infinitos, en esos rines, habían llevado a prisioneros a ángeles, que sacaban inclusive de la ciudad santa, allí en el tercer cielo, mandando todo, los universos, los planetas, la luna, el sol, el mundo. Y estos infinitos se equivocaron, y se equivocaron. Y allí estamos nosotros, los humanos, que debemos estar en consonancia con la voluntad de Dios. Y esa consonancia se pudo llevar a cabo en el informe más de 21, el report sexológico. Eso fue lo que hizo de que el Padre, allá en su grandeza y majestad, pueda decir placet a ese report. Y es así como queda adjetivado, por así decirlo, el Padre, que es el creador de la sexualidad humana, de las hormonas, del amor, del cariño, de la estructura, y pasa a ser un Dios totalmente independiente. La teología moral llega así a ser una ciencia de la ética revelada sobrenaturalmente. Según Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 13, que dice que es Dios el que pone en el creyente el querer y el hacer por la buena voluntad, el impulso del hombre independiente pertenece de una vez y para siempre al Padre, el creador de las luces, el Dios omnipotente que es el mismo ayer y hoy y por los siglos.